También nos enseña Jesús a vencer y superar las crisis que vivimos y que se nos presentan en el camino de la vida, especialmente cuando son crisis que provienen provocadas por personas malignas, personas egoístas, maquiavélicas y tramposas, personas que manipulan y abusan. Son crisis provocadas por gente que se reviste de ovejas, siendo los lobos, que acechan y persiguen a las mismas ovejas de Dios, operando bajo actitudes violentas, con un poder abusivo y destructivo, amparadas por el dinero sucio mal habido, y con ello construyen crisis y destrucciones, caos que dividen, extorsionan, persiguen, oprimen y exilian a familias y a pueblos enteros. Jesús pasó también, todos lo sabemos, por los caminos de sufrimiento y muerte. Pero ¿qué hizo Jesús? Se levantó. Y el hecho de que se levantó es para darnos cuenta a nosotros de que somos capaces también de salir de donde nos han metido. A nuestros pueblos no pueden perder la esperanza de que un día también se van a levantar. Nuestros pueblos son hermosos y valientes, saben de fe y de esperanza, saben de Dios y saben que Dios siempre tiene la última palabra, que nos invita a escuchar hoy. Hay gente que se pregunta: ¿y cómo podremos salir del oprobio de nuestro pueblo? La cruz era un impedimento para crecer y creer en Jesús. La cruz era un escándalo, decían. Uno de los mayores esfuerzos que los primeros cristianos consistía era en ayudar a las personas a comprender que la cruz no era un escándalo, ni locura. Antes bien, era la expresión del amor poderoso y la sabiduría de Dios. La cruz que carga a un pueblo entero sobre sus hombros, cansados y adoloridos por su desangramiento nacional, puede encontrar en Dios fuerza, poder, resurrección y vida. No podemos sucumbir ante lo opuesto a esta realidad. Y no solo la cruz de Jesús era un problema. En los años primitivos de la iglesia naciente, la cruz de la persecución formaba parte de la vida de los cristianos. Los tiempos no han cambiado. Seguimos viendo gente perseguida y crucificada en nuestros pueblos hoy. Todavía existen Nerones que han desencadenado la persecución y muerte. En efecto, poco tiempo antes, Nerón había desencadenado persecución y hubo muchos muertos. ¿Por qué? Porque muchas veces el escuchar a Jesús es una amenaza para los que no tienen oídos para Jesús. Porque nadie puede erigirse a sí mismo dueño o capataz, verdugo de un pueblo, pensando que es como su propia finca, donde trata a los demás como animales. En aquella sociedad, hermanos, el anuncio del reino tal y como era anunciado por Jesús no era tolerado. Tampoco es hoy tolerado hoy. ¿Por qué los dictadores? ¿Por qué los opresores le tienen miedo a la iglesia? ¿A la palabra de Dios? Porque los aterrorizados son ellos. Los inseguros son ellos. Por eso tratan de dominar. Por eso andan detrás de escuchar los sermones de los sacerdotes, de la palabra de Dios, para acusarlos, para llevarlos, para expulsarlos. Eso es lo que está pasando. Que la palabra de Dios incomoda. Y les incomoda su conciencia. Porque es una luz que disipa su oscuridad. La iglesia de Jesucristo no negocia con los poseídos y con los demonios. La iglesia de Jesucristo expulsa, vence y hace desaparecer a los demonios. También tenemos que caer en la cuenta que la iglesia no es una entidad diplomática. Es el cuerpo de Cristo que derrama su sangre para perdonar y para ser instrumento de salvación. No es la iglesia mediadora diplomática para cogobernar junto a cualquier diablo. La iglesia gobierna para santificar, para llevar a Cristo, quien es la salvación.